El teléfono vibró sobre la mesa de la cocina, un zumbido áspero contra la madera barata que imitaba caoba. Lo miré sin ganas. Eran las 9 de la noche de un martes y el cuerpo me dolía de una forma sorda y persistente, un recordatorio de que los 42 años no llegan solos, menos cuando te pasas 10 horas al día bajo el sol, supervisando que una bola de cabrones no se mate mientras levanta un edificio. El olor a cemento y sudor todavía se me pegaba a la piel. Con el pulgar, abrí el chat del grupo Familia Martínez. El nombre me dio una punzada de ironía. Tecleé despacio, midiendo cada palabra. Mi operación de la hernia es el día 12. Solo necesito que alguien me lleve de regreso a casa. Simple. Directo. Sin drama. No era una petición, era una necesidad. El doctor había sido claro, ingeniero, nada de manejar después de la anestesia. Necesita que alguien lo recoja y se quede con usted unas horas. La respuesta de Damián, mi hermano menor, llegó en menos de 10 segundos. Como un puto rayo. Jaja, ¿neta crees que cancelaríamos el viaje a Valle de Guadalupe por eso, carnal? Leí el mensaje 2 veces. El jaja me taladró los ojos. El neta. El carnal. Cada palabra era una pequeña bofetada. Sentí cómo se me apretaba el estómago. Antes de que pudiera procesarlo, llegó el segundo golpe, el de mi madre, Marisol. No nos hagas sentir culpables, mijo. Este viaje lo planeamos desde hace meses. Ahí estaba. La frase clásica de mi madre. La que te hacía sentir como una mierda por tener una necesidad. La que convertía tu problema en una ofensa personal contra ella. Me quedé mirando la pantalla, las palabras flotando en un mar de blanco digital. El zumbido del refrigerador era el único sonido en la cocina. Mis 2 hijos, Mateo y Sofía, ya dormían. Aitana, mi esposa, estaba en la recámara, seguro doblando la ropa que yo había dejado en una silla. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, la noche de Guadalajara era una mezcla de luces y ruidos lejanos. Apoyé la frente en el cristal frío. ¿Cuántas veces había sido yo el que cancelaba todo por ellos? ¿Cuántos planes, cuántos fines de semana, cuántas horas de sueño perdidas? Recordé de golpe una tarde de hacía 5 años. Estábamos en esta misma cocina. Damián, con sus 30 y tantos años y su eterna apariencia de universitario, había llegado con una carpeta llena de papeles y una sonrisa que valía $1.000.000. Carnal, esta es la buena, me dijo, con los ojos brillando. Una marca de ropa urbana, diseños exclusivos. Vamos a reventar el mercado. Mi madre lo miraba como si fuera un dios griego. Yo, el ingeniero, el hombre de los números y las estructuras, veía los huecos en su plan. Pero él hablaba de influencers, de branding, de un estilo de vida. Y yo solo veía riesgo. Necesito un préstamo para arrancar, Leo. 200,000 pesos. Pero el banco me pide un aval, una garantía. Sentí la mirada de mi madre clavada en mi nuca. Aitana, a mi lado, se tensó. Ella sabía lo que venía. No sé, Damián, es mucho dinero. Por favor, mijo, intervino mi madre, con esa voz suave y temblorosa que usaba para conseguir lo que quería. Es su futuro. Es el futuro de la familia. El futuro de la familia. Esa frase era veneno. Aitana me apretó la mano por debajo de la mesa. Su mensaje era claro, no lo hagas. Pero yo vi la cara de Damián, llena de sueños, y la de mi madre, llena de súplica. Y como siempre, cedí. ¿Qué necesitas?, pregunté, y supe que había perdido. La casa, dijo Damián, sin titubear. Solo poner la casa como garantía. Es un trámite, nada más. En 6 meses te libero la propiedad, te lo juro. Aitana se levantó de la mesa sin decir una palabra. El portazo de nuestra recámara fue la única protesta. Pero yo firmé. Firmé los papeles que ponían en riesgo el único patrimonio que teníamos, el techo sobre la cabeza de mis hijos, porque la familia es primero. Porque yo era el pilar, el responsable, el que siempre resolvía.
Y ahora, 5 años después, ese mismo Pilar solo pedía que lo llevaran a casa después de que le abrieran la panza, y la respuesta era un jaja. La ironía era tan amarga que casi podía saborearla. Volví a la mesa, tomé el teléfono y escribí mi respuesta. Entendido. Fue un error mío preguntar. 2 minutos después, Aitana entró en la cocina. Me vio la cara y supo todo. No necesitó mirar el teléfono. ¿Qué te dijeron?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Que tienen un viaje, dije, con la voz hueca. Ella asintió, despacio. No dijo te lo dije. Nunca lo hacía. Pero su silencio era más elocuente que cualquier reproche. Se acercó, me tomó la mano y la apretó. Mañana le hablo a mi hermano, dijo. No, la interrumpí. No, Aitana. Ya no más. No voy a meter a tu familia en mis problemas. Lo resolveré yo. Ella me miró, con sus ojos grandes y cansados. Cansados de luchar contra fantasmas que no eran suyos. ¿Cómo?, susurró. No lo sé, admití. Pero lo haré. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá, viendo cómo las luces de los coches pasaban por la calle, sintiendo el dolor sordo de la hernia y uno mucho más agudo, justo en el centro del pecho. El dolor de darte cuenta de que para tu propia familia no eres más que un cajero automático, una póliza de seguros con piernas. Y que cuando el cajero se descompone, simplemente lo ignoran y se van de viaje. Aitana se sentó a mi lado en el sofá, en silencio. El resplandor azul del televisor sin sonido iluminaba sus facciones, marcando las líneas de preocupación alrededor de sus ojos. Había envejecido conmigo, a mi lado, y gran parte de esas arrugas llevaban el apellido de mi familia. No tienes que hacer esto solo, Leonel, dijo finalmente, su voz apenas un murmullo para no despertar a los niños. Es mi familia, Aitana. Es mi desastre. Es nuestra casa la que está en juego cada vez que tu hermano tiene una idea brillante. Es nuestro futuro. Su voz no era de enojo, sino de una tristeza profunda, casi resignada. Recuerdo cuando nos casamos. Tu madre me dijo que yo era una mujer afortunada, porque me casaba con el hombre más responsable del mundo. En ese momento, sonó como un cumplido. Ahora sé que era una sentencia. Tenía razón. Mi responsabilidad había sido mi condena. Era un traje que me habían puesto desde niño y que ya no sabía cómo quitarme. Mi mente voló 20 años atrás. Tenía 20 años y una carta de aceptación de la Universidad de Guadalajara en la mano. Ingeniería civil. Mi sueño. Podía sentir el papel grueso, oler la tinta. Era mi boleto de salida, mi oportunidad de construir algo para mí. Esa misma semana, mi padre murió. Un infarto fulminante mientras veía un partido de las Chivas. Y con su muerte, se destapó la cloaca. No dejó un seguro de vida, ni ahorros. Dejó deudas. Un montón de deudas de juego con gente que no aceptaba un luego te pago. Damián tenía apenas 15 años. Mi madre se deshizo en mis brazos, un mar de lágrimas y pánico. ¿Qué vamos a hacer, mijo? ¿Qué vamos a hacer? Nos van a quitar la casa. Esa noche, mientras mi hermano lloraba en su cuarto y mi madre rezaba rosarios, yo tomé la carta de la universidad. La miré por un largo tiempo, hasta que las letras se volvieron borrosas. Luego, la rompí en pedazos pequeños, muy pequeños, y los tiré por el inodoro. Al día siguiente, con los ojos hinchados de no dormir, fui a buscar trabajo a una constructora. Empecé de ayudante, cargando bultos de cemento, sintiendo como el sol me quemaba la nuca y mis sueños se convertían en polvo. Cada quincena, le daba a mi madre casi todo mi sueldo. Pagué las deudas de mi padre. Pagué la escuela de Damián. Pagué la comida, la luz, el agua. Me convertí en el hombre de la casa a los 20 años. Y nunca me quejé. Porque eso es lo que hace un hombre, ¿no? Se sacrifica. Damián creció viéndome llegar a casa cubierto de polvo, agotado, mientras él se iba a fiestas con sus amigos. Él fue a la universidad que yo no pude. Estudió diseño gráfico, una carrera que yo consideraba un lujo.
Pero mi madre insistía, el niño tiene talento, hay que apoyarlo. Y yo lo apoyé. Con mi sudor y mis espaldas rotas. Cuando conocí a Aitana, fue como respirar por primera vez. Ella me vio a mí, a Leonel, no al Pilar de los Martínez. Vio al hombre que leía novelas de historia en sus descansos y que soñaba con diseñar puentes. Nos casamos, ahorramos centavo a centavo y compramos esta pequeña casa. Era nuestro santuario, lejos del caos de mi familia. O eso creía yo. Pero ellos siempre encontraban la manera de entrar. ¿Recuerdas cuando nació Mateo? Le dije a Aitana, mi voz ronca por la falta de uso. Damián chocó el coche de mi madre. Sin seguro, por supuesto. Tuve que usar el dinero que teníamos ahorrado para la cuna y la carriola para pagar la reparación. Lo recuerdo, dijo ella, y su mano encontró la mía en la oscuridad. Y recuerdo que tuviste que armar tú mismo la cuna con madera que te sobró de una obra. Cada recuerdo era una herida. El dinero para el enganche de un coche mejor, que se fue en un préstamo a Damián que nunca pagó. Las vacaciones que cancelamos porque mi madre se enfermó justo una semana antes y necesitaba que la cuidaran. Era una historia interminable de sacrificios unilaterales. Y el clímax había sido la firma de ese maldito aval. La promesa de Damián de 6 meses se había convertido en 5 años de ansiedad silenciosa. Cada vez que le preguntaba, la respuesta era la misma, ahí va, carnal, ahí va. Estas cosas llevan tiempo. Tú tranquilo. Pero yo no estaba tranquilo. Yo era un ingeniero. Sabía que las estructuras que no tienen cimientos sólidos, tarde o temprano, se derrumban. Y sentía que mi vida era una de esas estructuras. Saqué el teléfono y busqué en mis contactos. Ismael. Mi compadre. El padrino de mi hijo. Habíamos empezado juntos desde abajo, cargando bultos. Ahora él era el mejor maestro de obras que conocía, y mi amigo más leal. Marqué. Contestó al segundo tono. ¿Qué pasó, compadre? Ya se te adelantó el chamaco, bromeó. No, güey. Te hablaba para avisarte que me operan el viernes. Estaré fuera unos días. Hubo un silencio. Ismael me conocía demasiado bien. Todo bien, ¿quién te va a cuidar? Tragué saliva. La vergüenza me quemaba la garganta. Aitana se quedará conmigo. Solo, necesitaba avisarte del trabajo. Leonel, dijo, su tono ahora serio. ¿Quién te lleva del hospital a tu casa? No pude mentirle. Pediré un Uber. El exabrupto que soltó Ismael habría hecho sonrojar a un trailero. ¿Un Uber? ¿Estás pendejo o qué? ¿Y tu familia? Tienen un viaje, dije, y el solo hecho de decirlo en voz alta me hizo sentir como el hombre más estúpido del planeta. Mándame a la chingada a tu familia, gruñó Ismael. Yo paso por ti. Dime a qué hora y en qué hospital. Y no quiero oír un no por respuesta, ¿entendiste? Para eso estamos los compadres, cabrón. Para cuando la sangre se hace agua. Colgué, sintiendo una mezcla de gratitud y una humillación profunda. Mi compadre, un hombre que apenas tenía para llegar a fin de mes, estaba dispuesto a dejar de trabajar un día para cuidarme. Mi familia, a la que le había dado todo, no podía sacrificar una copa de vino por mí. La decisión se formó en mi mente, fría y dura como el acero. Se acabó. Se había terminado el ser el pilar, el salvador, el pendejo. Era hora de que los Martínez aprendieran a sostenerse por sí mismos. O de que se derrumbaran. Y, por primera vez en mi vida, me di cuenta de que me importaba un carajo cuál de las dos cosas pasara. El viernes llegó con un cielo gris y plomizo, un reflejo perfecto de mi estado de ánimo. Aitana me llevó al hospital temprano. En el coche, su mano descansaba sobre mi rodilla, un ancla en mi mar de ansiedad. ¿Seguro que no quieres que me quede?, preguntó por 10ª vez. Seguro, respondí, forzando una sonrisa. Los niños tienen escuela y tú tienes que trabajar. Ismael vendrá por mí. Estaré bien. Pero no estaba bien. En la sala de admisión, una enfermera joven y amable me entregó una tabla con formularios. Nombre completo, dirección, teléfono,
Y contacto de emergencia. Mi pluma se detuvo sobre esa línea. Por instinto, empecé a escribir el nombre de mi madre. Marisol Martínez. Borré las primeras letras con el dedo, dejando una mancha de tinta. ¿Emergencia? Ella era la última persona a la que llamaría en una emergencia. Con un suspiro, escribí, Ismael Ramírez. Y al lado, su número de celular. Fue un acto pequeño, casi insignificante, pero se sintió como una declaración de independencia. La espera en la sala preoperatoria fue un infierno. Cada minuto se estiraba como una liga a punto de romperse. A mi alrededor, otras personas estaban rodeadas de sus familias. Esposas que sostenían manos, hijos que contaban chistes, madres que ofrecían palabras de consuelo. Yo estaba solo, con mi bata de papel y mis pensamientos. Saqué el teléfono. Ningún mensaje. Ni un ¿cómo estás?, ni un suerte. Nada. Abrí Instagram por pura inercia masoquista. Y ahí estaba. La primera historia de Damián. Una foto de la carretera, el volante de su BMW en primer plano y el texto, rumbo a Valle de Guadalupe. A desconectar. Sentí una náusea que no tenía nada que ver con el ayuno. La anestesia fue un alivio. Un bendito olvido. Cuando desperté, lo primero que sentí fue un dolor agudo y punzante en el abdomen. Lo segundo fue una mano grande y áspera sosteniendo la mía. Bienvenido de vuelta, compadre. Abrí los ojos. La cara redonda y sonriente de Ismael me recibió. Estaba sentado en una silla junto a la cama, con una bolsa de plástico a sus pies. De la bolsa sacó una manzana y una navaja. Te traje algo, para cuando puedas comer, dijo, y empezó a pelar la manzana con una destreza sorprendente, la cáscara cayendo en una espiral perfecta. No tenías que, empecé a decir, con la boca seca. Cállate y descansa, me interrumpió. El doctor dijo que todo salió perfecto. Que tienes la hernia de un campeón. Me reí, y el dolor me recordó que no debía hacerlo. Mientras Ismael me contaba un chiste malísimo sobre un ingeniero y un arquitecto, mi teléfono, que había dejado en la mesita de noche, se iluminó. Era una notificación de Instagram. Con un mal presentimiento, le pedí a Ismael que me lo pasara. Era Damián, por supuesto. Un video. Él, con gafas de sol de diseñador, levantando una copa de vino tinto contra el atardecer en un viñedo. Se reía a carcajadas con alguien fuera de cámara. El texto decía, salud por la buena vida. Almohadilla Valle de Guadalupe almohadilla Living My Best Life. No dije nada. Simplemente apagué la pantalla. Pero Ismael vio mi cara. ¿Qué pendejada hizo ahora?, preguntó, sin rodeos. Está viviendo su mejor vida, respondí, y una lágrima solitaria, caliente y furiosa, se deslizó por mi sien hasta perderse en mi cabello. Ismael no dijo nada. Solo apretó mi hombro. 3 días después, ya estaba en casa, moviéndome como un anciano y subsistiendo a base de analgésicos y caldos de pollo que Aitana me preparaba. El teléfono sonó. Era un número desconocido del hospital. Buenas tardes, ¿hablo con el señor Leonel Martínez? Sí, soy yo. Le hablamos del Hospital Santa Mónica. Solo para informarle que su madre, la señora Marisol Martínez, acaba de llamar. Estaba muy preocupada porque decía que no lograba contactarlo. Sentí una risa amarga subir por mi garganta. ¿Preocupada? ¿Ahora? Ya veo, dije, con voz neutra. Sí, continuó la enfermera. No le dimos detalles de su condición, por supuesto, pero insistió mucho. Quería saber quién lo había recogido. Le informamos que un amigo suyo, el señor Ismael Ramírez, firmó su alta y se encargó de su traslado. Hubo una pausa. Luego, la enfermera añadió, con un tono de complicidad, sonaba, sorprendida. Y un poco molesta, si le soy honesta. Me lo imagino, dije. Gracias por avisarme. Colgué. Y esperé. No tuve que esperar mucho. 5 minutos después, mi teléfono se convirtió en un árbol de Navidad de notificaciones. Primero,
mi madre, Leonel, ¿por qué no me dijiste que estabas completamente solo? Deberías haberme avisado, yo asumí que tenías a alguien más, hablé al hospital, me siento terrible. Luego, Damián, wow, carnal, ¿neta te operaste solo? ¿Es en serio? Ahora sí me siento medio mal. O sea, no mal, pero hubieras dicho algo si estabas tan desesperado. Desesperado. Esa palabra. Esa puta palabra. Se encendió en mi cerebro como un letrero de neón. Ellos no veían a un hombre pidiendo una ayuda mínima. Veían a un desesperado. A un perdedor. A un estorbo. No respondí. Abrí WhatsApp, busqué el chat de familia Martínez y lo archivé. Sentí un pequeño clic de satisfacción. Pero el verdadero golpe, el que cambiaría las reglas del juego para siempre, no llegó por teléfono. Llegó por correo, en un sobre amarillo con el logotipo de un banco. El sobre del banco se sentía pesado en mi mano, mucho más pesado que lo que unos simples papeles deberían pesar. Lo abrí con un mal presentimiento que me recorría la espalda como una corriente de agua helada. Aitana estaba en la cocina, preparando la comida de los niños, y el sonido de sus movimientos era un contrapunto doméstico y tranquilizador al caos que estaba a punto de desatarse en mi cabeza. Desdoblé la carta. El lenguaje era formal, corporativo, pero el mensaje era una patada en el estómago. Estimado señor Martínez, le informamos que el crédito número 7845-B, del cual usted es aval y garante hipotecario, presenta un atraso de 90 días en sus pagos. De no regularizarse la situación en un plazo no mayor a 30 días naturales, iniciaremos el proceso de ejecución de la garantía. Ejecución de la garantía. Mi casa. El aire se me escapó de los pulmones. Tuve que apoyarme en la pared para no caerme. Las letras bailaban frente a mis ojos. 90 días. 3 meses. Damián llevaba 3 meses sin pagarle al banco y no me había dicho una sola palabra. Había estado planeando su viaje a los viñedos, comprando sus gafas de sol de diseñador, mientras la soga se apretaba alrededor del cuello de mi familia. Leo, ¿estás bien? Estás pálido, la voz de Aitana me sacó del trance. No pude hablar. Solo le extendí la carta. Vi cómo sus ojos recorrían las líneas, cómo su expresión cambiaba de la preocupación a la incredulidad y finalmente a una furia fría y controlada que me asustó más que si hubiera gritado. Voy a matar a tu hermano, dijo, con una calma aterradora. Espera, logré decir, con la voz temblorosa. Voy a llamarlo. Tiene que haber un error. Pero yo sabía que no había ningún error. Marqué el número de Damián. Me mandó a buzón. Volví a marcar. Buzón. A la tercera, contestó, con un tono de fastidio. ¿Qué onda, carnal? Estoy un poco ocupado ahorita. Ocupado, grité, perdiendo el control. ¿Estás ocupado mientras el banco está a punto de quitarme mi casa, pedazo de mierda? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pude oír música de fondo, risas. Ah, eso, dijo finalmente, con una ligereza que me revolvió el estómago. Tranquilo, güey. Es solo un problemita de flujo de efectivo. Ya casi lo arreglo. Tú no te estreses. Que no me estrese, mi voz era un gruñido. Y llevas 3 meses sin pagar, Damián, 3 meses, y no pensabas decírmelo, ¿estabas esperando a que me llegara la orden de desalojo? No seas dramático, Leonel. Siempre exageras todo. Te dije que lo voy a arreglar. Confía en mí. Confía en mí. Las mismas palabras que había usado 5 años atrás. Y yo, como un imbécil, le había creído. Se te acabó el tiempo para que confíe en ti, Damián. Se te acabó todo. Colgué. Mi mente, normalmente tan ordenada y lógica, era un torbellino. Pero en medio del caos, una idea empezó a tomar forma. Una idea terrible y a la vez, extrañamente lúcida. Yo era un ingeniero. Mi trabajo era encontrar fallas estructurales antes de que todo se viniera abajo. Y la estructura de mi relación con mi familia estaba podrida hasta los cimientos.
Pasé el resto del día encerrado en mi pequeño estudio. Busqué los papeles del préstamo, la copia del contrato que había firmado. Los leí una y otra vez, cada cláusula, cada letra pequeña. Y entonces, lo vi. Un pequeño párrafo en la página 7, uno que en su momento me pareció un formulismo legal sin importancia. Hablaba de los derechos del aval en caso de incumplimiento del deudor. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Al día siguiente, a pesar del dolor de la operación, me vestí y fui a ver a un viejo amigo de la universidad que ahora era abogado. El licenciado Vargas. Un hombre mayor, serio y con una reputación de ser un tiburón. Le expliqué toda la historia. Desde la muerte de mi padre hasta la carta del banco. Le mostré los papeles. Vargas escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, sus ojos afilados detrás de unos lentes gruesos. Cuando terminé, se reclinó en su silla de cuero. Ingeniero, dijo, con su voz grave. Usted no es un pilar. Usted ha sido la alfombra de su familia por demasiado tiempo. Y ya es hora de que se sacude el polvo. ¿Hay algo que pueda hacer?, pregunté, con un hilo de voz. Vargas sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Su hermano cometió un error de novato. Un error muy, muy grande. Y usted, mi amigo, está a punto de darle una lección sobre la importancia de leer los contratos. Salí de su despacho sintiéndome extrañamente en calma. El pánico había desaparecido, reemplazado por una determinación fría como el hielo. Ya no era la víctima. Ya no era el tonto. Ahora era un hombre con un plan. Cuando llegué a casa, Aitana me estaba esperando en la puerta. Vio la expresión en mi rostro y algo en su propia cara se relajó. ¿Qué pasó?, preguntó. Pasó que se acabó, le dije, y la abracé, sintiendo por primera vez en días que el suelo bajo mis pies era firme. Se acabó el ser el buen hermano, el buen hijo. Ahora voy a ser el hombre que protege a su propia familia. A la de verdad. A ti y a los niños. Esa noche, cuando mis hijos ya dormían, me senté con Aitana en la sala y le expliqué el plan. Vi el asombro en sus ojos, luego una chispa de algo que no había visto en mucho tiempo, admiración. ¿Estás seguro, Leo?, me preguntó. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, respondí. La tormenta se acercaba. Y por primera vez, yo no estaba tratando de detenerla. Estaba listo para convertirme en el ojo del huracán. Regresaron un domingo por la tarde. Los oí llegar antes de verlos. El rugido del motor del BMW de Damián, seguido por el portazo de la puerta y las risas. Aparecieron en mi puerta como si nada, bronceados, relajados, cargados con bolsas de tiendas de artesanías y botellas de vino. Carnal, ya volvimos, gritó Damián, intentando darme un abrazo que esquivé con el pretexto de un dolor en la herida. Mi madre, Marisol, entró detrás de él, con su cara de preocupación ensayada. Mijo, ¿cómo sigues? Estuvimos tan preocupados por ti. Se les nota, respondí, mi voz plana. Los hice pasar a la sala. Aitana apareció desde la cocina, con una expresión tan gélida que la temperatura de la habitación pareció bajar 10 grados. Les ofreció agua, no por cortesía, sino como un gesto para marcar su territorio. Se sentaron en el sofá, Damián desparramado como si fuera el dueño del lugar, mi madre en el borde, con su bolso apretado en el regazo. Bueno, qué caras, dijo Damián, rompiendo el silencio. Parece que interrumpimos un funeral. A ver, Leo, ya me dijo mi mamá que estás enojado. Ya te pedí perdón, ¿no? Fue un malentendido. Un malentendido, repetí, saboreando la palabra. ¿Te parece un malentendido recibir una carta del banco diciendo que van a quitarme la casa? La sonrisa de Damián se congeló. Mi madre ahogó un grito. Te dije que no fueras dramático, se defendió Damián, pero su voz había perdido la seguridad. Es un asunto de negocios. Lo estoy resolviendo. No, no lo estás resolviendo, dije, y me levanté. Fui a mi estudio y volví con una carpeta. La dejé caer sobre la mesa de centro con un golpe seco. El sonido resonó en el silencio tenso. Esto es tú,
negocio. Damián abrió la carpeta. Dentro estaban los estados de cuenta de su empresa fantasma, los registros de sus gastos, las fotos de su coche, sus viajes. Todo. Lo había investigado todo. Cada peso de los 200,000 que le presté, malgastado. Su cara pasó del bronceado de vacaciones al blanco ceniza. ¿De dónde sacaste esto?, susurró. Soy ingeniero, Damián. Mi trabajo es saber cuando una estructura es una farsa. Y tu vida entera es una farsa. Fue entonces cuando mi madre intervino, como siempre, para defender a su cachorro. El Leonel, por Dios, ¿cómo puedes hablarle así a tu hermano?, chilló, su voz temblando de indignación. Él ha tenido mucha presión, tú no sabes lo que es intentar ser alguien importante. Presión, me volví hacia ella, y por primera vez en mi vida, le grité. Presión, usted sabe lo que es la presión, sabe lo que es levantarse a las 5 de la mañana con el cuerpo roto para ir a partirse la madre a una obra. ¿Sabe lo que es tener que elegir entre pagar la colegiatura de sus hijos o arreglarse los dientes? ¿Sabe lo que es sentir que el techo que construiste con tus propias manos se puede venir abajo en cualquier momento por culpa de un irresponsable al que siempre has defendido? Mi madre se quedó con la boca abierta, sin palabras. Tú nunca entiendes, Leonel, balbuceó Damián, intentando recuperar el control. Tú eres un simple obrero. Yo tengo visión, los negocios son así, hay riesgos. No, Damián. Esto no es un riesgo de negocios. Esto se llama fraude, dije, mi voz ahora peligrosamente tranquila. Y se paga con la cárcel. La palabra cárcel quedó suspendida en el aire, pesada y fea. Mi madre empezó a sollozar, un llanto teatral y manipulador que ya no me afectaba en lo más mínimo. No le harías eso a tu propio hermano, gimió. Somos familia. La familia no te deja tirado cuando te van a operar, respondí, mirándola fijamente a los ojos. La familia no pone en riesgo el futuro de tus hijos por un viaje para beber vino. Ustedes dejaron de ser mi familia el día que se rieron de mi mensaje en el chat. Me senté frente a ellos, sintiéndome extrañamente poderoso. El miedo se había ido. La culpa se había ido. Solo quedaba una claridad fría y dura. Así que ahora vas a escucharme con mucha atención, Damián, dije, inclinándome hacia adelante. Porque te voy a dar dos opciones. Y créeme, ninguna de las dos te va a gustar. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Damián me miraba con una mezcla de odio y pánico. Mi madre había dejado de sollozar y ahora me observaba como si fuera un extraño, un monstruo que había ocupado el cuerpo de su hijo mayor. Opción número 1, comencé, enumerando con los dedos. Mañana a primera hora, Aitana y yo vamos a la fiscalía con esta carpeta. Presentamos una denuncia por fraude y falsificación de documentos. Con las pruebas que tengo, y considerando que usaste el dinero para fines personales y no para el negocio estipulado, el fiscal se dará un festín. Te esperan, con suerte, de 5 a 10 años en el reclusorio. Perderás tu coche, tu reputación de influencer y tu libertad. Y yo me declararé en bancarrota, perderé mi casa, pero al menos tendré la satisfacción de verte pagar por lo que hiciste. La cara de Damián era un poema. El sudor le perlaba la frente. No te atreverías, siseó. Pruébame, respondí, sin pestañear. Me volví hacia mi madre. Y usted, mamá, se quedará en la calle. Porque su casa, como verá, también es parte de este desastre. ¿Mi casa? ¿De qué hablas?, preguntó, confundida. Ah, aquí es donde viene la opción número 2, dije, disfrutando cada segundo. Resulta, Damián, que cuando uno es un genio de los negocios como tú, a veces se le pasan los detalles. Como leer la cláusula 17, B del contrato de aval que firmamos. Saqué una copia del contrato y la puse sobre la mesa. Esta cláusula dice que, en caso de incumplimiento grave por parte del deudor, el avalista, o sea yo, tiene el derecho de solicitar la cesión total de los activos de la empresa para liquidarlos y cubrir la deuda. Una medida de protección. Damián soltó una risa nerviosa. ¿Y qué vas a hacer? ¿Quedarte con mi empresa que no vale nada? Estás loco. La empresa no vale nada,
Es cierto, concedí, con una sonrisa que no sentía. Pero aquí viene tu segundo error de genio. ¿Recuerdas que, para que el banco te diera el préstamo, necesitabas demostrar que la empresa tenía capital, que tenía activos? Damián dejó de reír. Resulta que en el acta constitutiva de tu empresa, pusiste la casa de mi madre como parte del capital social. Para inflar el valor y que te aprobaran el crédito, ¿te acuerdas? El color desapareció por completo de la cara de mi madre. Se levantó, temblando. Damián, dime que no es cierto. Damián no contestó. Solo me miró con los ojos desorbitados. Así que esta es la opción 2, concluí, poniéndome de pie. Vas a firmar ahora mismo la cesión total de tu empresa a mi nombre. Eso incluye la casa de mi madre. Yo me encargaré de venderla. Con ese dinero, pagaré la deuda al banco y salvaré mi propia casa. Lo que sobre, si es que sobra algo, te lo daré. Y usted, mamá, se irá a vivir con su hijo talentoso. En el departamento que puedan pagar con su brillante carrera de influencer. Tienen 30 días para desalojar la casa. Mi madre se derrumbó en el sofá, ahora sí, con un sollozo real, desgarrador. El sonido de su mundo haciéndose pedazos. Eres un monstruo, susurró. No, respondí, caminando hacia la puerta. Soy el monstruo que ustedes crearon. Tienen 5 minutos para decidir. El licenciado Vargas está esperando mi llamada. No necesitaron 5 minutos. Entre los sollozos de mi madre y las maldiciones de Damián, la decisión fue tomada. El miedo a la cárcel era más fuerte que su orgullo. Esa misma tarde, frente a un notario que el licenciado Vargas había localizado, Damián firmó los papeles. Su mano temblaba de rabia. No me miró ni una sola vez. Los días que siguieron fueron un infierno de logística y un paraíso de silencio. Puse la casa de mi madre en venta de inmediato. Era la casa donde había crecido, donde había roto la carta de la universidad, donde cada rincón guardaba el fantasma de un sacrificio. Venderla se sintió como un exorcismo. Mi teléfono no paraba de sonar. Eran ellos. Mensajes de texto llenos de veneno. Eres un malagradecido. Te vas a pudrir en el infierno. Destruiste a tu familia. Leí los primeros 2 y luego los bloqueé. Bloqueé a mi madre. Bloqueé a mi hermano. Bloqueé a las tías y primos que, sin saber la historia completa, me llamaban para decirme que era un hijo sin corazón. La casa se vendió rápido. Con el dinero, liquidé el préstamo en el banco. El empleado que me atendió me dio la carta de no adeudo con una sonrisa profesional. Para él era un trámite más. Para mí, era mi carta de libertad. Después de pagar todos los gastos, sobró una cantidad modesta. Se la transferí a Damián con el concepto, lección de negocios. Y con eso, cerré el capítulo final. Una tarde, un mes después de la confrontación, estaba sentado en el porche de mi casa. El dolor de la operación casi había desaparecido. Aitana se sentó a mi lado, con 2 cervezas frías. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. La miré. Sus ojos ya no tenían esa sombra de tristeza resignada. Volvían a brillar. Ligero, respondí, y me di cuenta de que era verdad. Me siento ligero. Como si me hubiera quitado un peso de encima que ni siquiera sabía que cargaba. Era el peso de ellos, dijo ella. Siempre fue el peso de ellos. Nuestra vida empezó a encontrar un nuevo ritmo. Un ritmo más tranquilo, más nuestro. Los fines de semana ya no estaban interrumpidos por crisis inventadas. El dinero que ganaba se quedaba en nuestra casa, para nuestros hijos, para nuestro futuro. Arreglamos la fuga del techo que llevaba meses pendiente. Llevamos a los niños a acampar. Pequeñas cosas que antes parecían lujos inalcanzables. Un día, recibí un mensaje de Ismael. Oye, compadre, me enteré del desmadre. Solo para que sepas, si necesitas algo, lo que sea, aquí estoy. Le respondí, gracias, compadre. Pero por primera vez en mucho tiempo, creo que no necesito nada. La paz era algo extraño.
A veces, en la quietud de la noche, sentía una punzada de algo parecido a la culpa. Un eco de la voz de mi madre llamándome monstruo. Pero entonces miraba a Aitana durmiendo a mi lado, o escuchaba la respiración tranquila de mis hijos en el cuarto de al lado, y la sensación desaparecía. Había elegido. Y había elegido bien. Han pasado 6 meses. 6 meses desde que mi vida anterior se hizo cenizas. A veces, me llegan rumores a través de amigos en común. Que Damián está trabajando de mesero en un restaurante de moda, quejándose de su mala suerte. Que mi madre vive con él en un pequeño departamento rentado y le cuenta a todo el que la quiera oír la trágica historia de cómo su hijo mayor, el malvado, los despojó de todo. Al principio, me enojaba. Quería gritar mi versión de la historia. Pero luego entendí que no importaba. Su narrativa los convertía en víctimas, y ellos siempre necesitarían ser las víctimas. Dejar que se revolcaran en su propia historia fue el último acto de mi liberación. Mi relación con Aitana es más fuerte que nunca. Hemos vuelto a ser el equipo que éramos al principio. Reímos más. Hablamos más. Una noche, mientras veíamos una película, me dijo, gracias, Leo. Gracias por salvarnos. Y yo supe que no se refería al banco. He aprendido que la palabra familia es un verbo, no un sustantivo. Se construye. Se cuida. Se merece. No es un cheque en blanco para el abuso y la manipulación. Aprendí que poner límites no te hace una mala persona, te hace una persona que se respeta a sí misma. El otro día, estaba en una obra nueva, revisando los planos de un puente. Un puente de verdad, de concreto y acero. Mientras miraba la estructura, los cables de tensión, los pilares profundos, sonreí. Toda mi vida me habían llamado el pilar de la familia. Pero un pilar no puede sostener una estructura podrida. A veces, para construir algo nuevo y sólido, primero tienes que dejar que lo viejo se derrumbe. Estoy en el patio trasero, enseñándole a Mateo a patear un balón de fútbol. Falla y la pelota rueda hasta los pies de Aitana, que nos mira desde la puerta de la cocina, sonriendo. Esa sonrisa. Esa sonrisa es mi hogar. Es todo lo que importa. Dicen que la sangre llama. Pero a veces, lo más sano que puedes hacer es dejar de contestar el teléfono. Tuve que perder a la familia en la que nací para poder salvar a la familia que elegí. Y no me arrepiento de nada. El viaje para que me llevaran a casa desde el hospital nunca sucedió. Pero de alguna manera, después de todo este caos, finalmente siento que he llegado a casa.